Hola queridos amigos, hoy quiero hablarles de algo realmente sorprendente, algo que muchos no se imaginan. Imagínense esto, su ex tomó su fotografía y se la llevó a una bruja, y juntos quedaron en total shock con la información que recibieron. Sí, así como lo escuchan, la reacción fue inesperada, casi como si el mundo de repente les mostrara algo que no podían comprender del todo. Ahora, seguramente se estarán preguntando, ¿qué pudo haber dicho la bruja que los dejó tan sorprendidos? ¿Por qué su ex reaccionó de esa manera? Hoy vamos a explorar cada detalle de esta situación a través de un análisis profundo con las cartas del tarot. ¿Qué sintió su ex al ver su fotografía por primera vez? Cuando su ex vio su fotografía, la reacción no fue solo un vistazo rápido o un recuerdo superficial. Hubo una mezcla de sorpresa y algo que podría describirse como inquietud interna. Al mirar su imagen, se activaron recuerdos que él creía olvidados, emociones que pensaba que estaban bajo control. Sintió curiosidad, pero también una especie de vértigo emocional, como si de repente se enfrentara a la verdad que había estado evitando. Esa fotografía funcionó como un espejo que reflejaba no solo su apariencia, sino también la energía que ustedes compartieron, y eso lo sacudió más de lo que él esperaba. Había nostalgia, pero también un poco de miedo de enfrentar lo que sentía en realidad. ¿Qué emociones le provocó la experiencia con la bruja? La experiencia con la bruja fue desconcertante para su ex. No se trató simplemente de recibir información, sino de sentir que se abrían capas de su propia mente que él no controlaba del todo. Emocionalmente, hubo sorpresa y cierta tensión. Algo en la lectura lo confrontó directamente con sentimientos que preferiría no admitir. A nivel consciente intentó mantener la calma, pero en su interior surgió una mezcla de ansiedad, curiosidad y una especie de respeto hacia lo que estaba ocurriendo. Incluso podría decirse que hubo un choque entre lo que él esperaba escuchar y lo que realmente se le mostró. ¿Cuál fue la reacción más inesperada de su ex durante la visita? Lo más inesperado fue la vulnerabilidad que se manifestó sin que él siquiera se diera cuenta. Tal vez no quería mostrar que le afectaba, pero sus gestos, su respiración, pequeñas señales de incomodidad o sorpresa, delataron emociones profundas. En un momento, parecía controlar todo, y al instante siguiente su expresión mostraba desconcierto. Esa mezcla de control y desbordamiento fue lo que más sorprendió a todos, incluida la bruja, porque normalmente él trata de proyectar seguridad, y allí no pudo sostenerla por completo. ¿Qué información de las cartas del tarot impactó más a su ex? Las cartas que más lo impactaron fueron aquellas que mostraban sus emociones ocultas y sus miedos internos. No fue tanto sobre lo que él quería escuchar, sino sobre lo que de verdad estaba ocurriendo dentro de él. Un conflicto entre su deseo de acercarse a usted y su temor a exponerse. Esa revelación le generó un choque, porque confrontaba cosas que había ignorado o negado durante mucho tiempo. Era como si las cartas fueran un espejo exacto de su inconsciente, mostrando la verdad sin filtro. ¿Qué parte de la verdad no esperaba su ex descubrir? No esperaba descubrir la intensidad de sus propios sentimientos. Tal vez pensaba que los había dejado atrás, que ya no importaban, pero la lectura reveló que había emociones que seguían muy vivas, aunque él no quisiera aceptarlas. También se sorprendió al ver cómo sus acciones pasadas y decisiones no resueltas afectaban su presente emocional. Fue un despertar que lo tomó desprevenido, porque no había anticipado que confrontar la realidad podría ser tan fuerte. ¿Por qué la bruja eligió decirle esa información específica? La bruja no escogió al azar. La información que le dio estaba diseñada para tocar el núcleo de su realidad emocional. Las cartas y sus interpretaciones buscan no solo señalar lo evidente, sino revelar lo que está oculto y no se ve a simple vista. Ella percibió qué áreas de su vida y sentimientos necesitaban claridad y eligió comunicar precisamente eso. Era como si estuviera guiándolo hacia un autorreconocimiento que él mismo no podía lograr por su cuenta. ¿Qué intención real tenía su ex al llevar su fotografía a la bruja? Su ex
No lo hizo solo por curiosidad superficial. Había un deseo profundo de obtener respuestas, de entender algo que lo estaba perturbando desde dentro. No necesariamente buscaba volver, ni tampoco confirmar un amor perdido, sino esclarecer lo que él sentía, y quizás encontrar una justificación para sus propias emociones o decisiones. Era un intento de controlar o comprender algo que se le estaba escapando, una búsqueda de claridad en medio de la confusión emocional. ¿Cómo influyó la energía de su ex en la lectura de la bruja? La energía que él proyectaba fue muy fuerte y clara. La bruja percibió su conflicto interno, su mezcla de miedo y deseo, y eso hizo que la lectura fuera más intensa y precisa. Su energía no solo permitió que la información fluyera, sino que también amplificó los puntos críticos de la lectura, sus dudas, sus miedos y lo que no había querido enfrentar. Cada emoción que él intentaba ocultar se reflejaba en el proceso, y eso hizo que la experiencia fuera más reveladora para todos. ¿Qué sentimientos ocultos se revelaron en la sesión? Se revelaron varios sentimientos que él mantenía guardados. Nostalgia por lo que compartieron, arrepentimiento por ciertas decisiones, un deseo de conexión que no se había expresado abiertamente, y una mezcla de miedo a perderlo todo si se acercaba demasiado. También aparecieron emociones contradictorias. Quería entender, pero a la vez tenía miedo de lo que descubriría sobre sí mismo. La sesión hizo que todo eso saliera a la luz, de manera lenta, pero inevitable, mostrándole su verdadero estado emocional. ¿Qué miedos internos de su ex salieron a la luz? Uno de los miedos principales era sentirse vulnerable. Temía exponerse emocionalmente y arriesgarse a sufrir nuevamente. Además, apareció el miedo a perder control sobre sus sentimientos, a enfrentar emociones que creía que había superado. También había un temor relacionado con la percepción propia y ajena. ¿Cómo lo verían si admitía lo que en realidad sentía? Esos miedos no eran conscientes al 100%, pero la lectura los hizo evidentes, mostrando que detrás de su aparente calma había un torbellino emocional. ¿Qué conexión emocional mantiene su ex con usted hoy? La conexión que mantiene su ex no es superficial. Aunque pueda parecer distante o indiferente en su comportamiento diario, a nivel emocional existe un vínculo que sigue muy presente. Es como un hilo invisible que lo une a usted. Un lazo que no se rompe fácilmente porque implica recuerdos, emociones compartidas y momentos que dejaron una marca profunda. Incluso si él intenta racionalizarlo o minimizarlo, esa conexión sigue activa. Y a veces se manifiesta de formas sutiles, pensamientos recurrentes, nostalgia inesperada, o esa sensación interna de que algo quedó incompleto. ¿Su ex siente arrepentimiento por algo en la relación pasada? Sí, hay un nivel de arrepentimiento. No se trata solo de arrepentirse por errores concretos, sino de la sensación de oportunidades perdidas, de palabras no dichas o gestos que nunca se hicieron. Este arrepentimiento no siempre es consciente. A veces se percibe como una inquietud o un remolino interno que lo mantiene reflexionando sobre lo que podría haber sido diferente. Sin embargo, también hay resistencia a expresarlo abiertamente, porque mostrar arrepentimiento implica admitir vulnerabilidad, y eso le resulta difícil. ¿Qué tipo de emociones predominan? ¿Amor, miedo o confusión? Es una mezcla compleja. El amor todavía está presente, pero no de manera simple. Es más una conexión emocional profunda que no se apaga con facilidad. Al mismo tiempo, el miedo juega un papel importante, especialmente el miedo a volver a sufrir, a exponerse o a perder control sobre lo que siente. La confusión surge porque sus emociones son contradictorias. Quiere acercarse, pero duda. Quiere entender, pero teme la verdad. Esa combinación genera un estado interno turbulento, donde ninguna emoción predomina completamente, sino que todas interactúan constantemente. ¿Cuál es la verdadera motivación de su ex para buscar respuestas? Su ex busca claridad y, sobre todo, seguridad emocional. No se trata únicamente de curiosidad o de intentar controlar la situación,
sino de entender sus propios sentimientos y las dinámicas que existieron entre ustedes. También hay un deseo de validar lo que siente, de saber si sus emociones son reales o simplemente recuerdos del pasado. En el fondo, quiere encontrar una manera de sentirse en paz consigo mismo, aunque eso implique enfrentarse a verdades incómodas que había evitado durante mucho tiempo. ¿Qué le impide a su ex avanzar emocionalmente? Lo que realmente lo bloquea es el miedo a enfrentarse a sus propios sentimientos y la falta de resolución interna de la relación pasada. Su mente intenta racionalizar, justificarse o distraerse, pero el corazón sigue atrapado en lo que no se cerró correctamente. Además, hay patrones internos de autoprotección. Él prefiere mantener cierta distancia antes que exponerse, porque el riesgo de volver a sufrir le parece demasiado alto. Es un equilibrio delicado entre querer avanzar y temer hacerlo, y eso lo mantiene en un estado de estancamiento emocional. ¿Qué secretos guardaba su ex y se revelaron en la lectura? Uno de los secretos más importantes era la intensidad de sus emociones hacia usted, algo que él había ocultado por miedo a ser juzgado o a mostrar vulnerabilidad. También había secretos sobre sus dudas internas, momentos en los que quería acercarse pero se contuvo, decisiones que tomó para protegerse y sentimientos de culpa que no había compartido. La lectura permitió que esas capas ocultas salieran a la luz, mostrando la complejidad de su mundo interior, que muchas veces ni él mismo entendía del todo. ¿Cómo afecta la información de la bruja su visión de la relación? La información recibida generó un cambio profundo en la manera en que él ve la relación. Por un lado, le mostró aspectos que no había considerado, como la fuerza del vínculo emocional que aún existe. Por otro, le hizo confrontar errores pasados y decisiones que no resolvieron situaciones importantes. Esta combinación provocó sorpresa, incomodidad y al mismo tiempo claridad. Es como si de repente todo lo que estaba nublado se empezara a aclarar, aunque no necesariamente le gustara la verdad que vio. ¿Qué espera su ex obtener con esta experiencia? Más que respuestas concretas, su ex busca entendimiento y paz interior. Desea saber cómo se siente realmente, cuáles son sus emociones auténticas y qué camino debería tomar a partir de ahora. También hay un deseo de control emocional. Al comprender mejor la situación, espera poder manejar sus sentimientos sin que lo abrumen. En cierto sentido, busca una especie de guía para tomar decisiones futuras, aunque el proceso lo confronte con emociones intensas que no esperaba. ¿Su ex siente culpa por alguna acción pasada? Sí, existe culpa, pero no siempre es evidente. La culpa se relaciona con palabras no dichas, oportunidades perdidas o momentos en los que pudo haber actuado de manera diferente. A veces la experimenta como un peso interno, una sensación de incomodidad o nostalgia que lo hace reflexionar sobre sus decisiones. Esta culpa no necesariamente lo paraliza, pero influye en cómo se relaciona emocionalmente con usted y con la situación presente. ¿Qué parte de la historia aún no puede aceptar su ex? Todavía hay fragmentos que le resultan difíciles de aceptar, especialmente aquellos relacionados con la vulnerabilidad emocional. No logra reconocer completamente lo profundo de sus sentimientos, ni admitir que ciertas emociones siguen intactas a pesar del tiempo. También hay resistencia a aceptar los errores que cometió y la manera en que algunas decisiones afectaron la relación. Esta falta de aceptación genera conflicto interno y mantiene cierta tensión emocional que solo se puede resolver a través de introspección y comprensión. ¿Qué señales del tarot muestran la energía actual de su ex hacia usted? Las cartas revelan que la energía de su ex es intensa y contradictoria. Hay una atracción emocional fuerte, pero al mismo tiempo hay prudencia y miedo. Esto se manifiesta en un comportamiento que puede parecer distante o incluso frío, aunque internamente esté muy conectado con usted. El tarot muestra que hay un flujo constante entre deseo y cautela, como si su corazón quisiera acercarse, pero su mente lo detuviera.
Esa tensión es la que genera confusión en sus acciones, porque no sabe cómo equilibrar lo que siente con lo que teme. ¿Su ex está abierto a reconciliarse o solo busca comprensión? Por el momento, su ex parece más enfocado en comprender que en reconciliarse. Lo que busca es claridad, respuestas que lo ayuden a entender la profundidad de lo que sintió y lo que aún siente. La idea de acercarse nuevamente a usted existe en su mente, pero no se ha concretado porque hay un miedo fuerte a repetir errores y exponerse emocionalmente. Es un proceso interno de evaluación. Primero necesita entender, luego podrá decidir si dar pasos hacia una posible reconciliación. ¿Qué emociones inconscientes afloran cuando piensa en usted? Cuando su ex piensa en usted, surgen emociones profundas y a menudo contradictorias: nostalgia, deseo de cercanía, miedo a la vulnerabilidad y una sensación de pérdida que lo incomoda. Estas emociones no siempre son conscientes. Él puede intentar racionalizarlas o ignorarlas, pero en su interior se sienten muy reales. A veces se manifiestan en pensamientos recurrentes, sueños o pequeños recuerdos que lo sacuden de manera inesperada, recordándole que hay un vínculo que aún no se ha cerrado del todo. ¿Qué lección aprendió su ex a partir de esta experiencia? Una de las lecciones más importantes que aprendió es que no puede ignorar sus emociones ni esconderlas para sentirse seguro. También entendió que enfrentarse a la verdad, por incómoda que sea, es necesario para avanzar. La experiencia con la bruja y las cartas del tarot le enseñó que la introspección profunda puede revelar aspectos que él había descuidado y que su bienestar emocional depende de aceptar tanto lo que siente como lo que teme. Su ex siente atracción física, emocional o ambas hacia usted. Se puede decir que siente ambas, pero con matices. La atracción física existe, aunque no es lo más predominante. Es más una manifestación de conexión y familiaridad que algo superficial. La atracción emocional es mucho más fuerte y compleja. Está vinculada a recuerdos compartidos, emociones que se mantienen vivas y la sensación de que hay algo que no se resolvió. Esa combinación hace que su interés por usted sea profundo y difícil de ignorar. ¿Cómo influyó la visita a la bruja en su estado mental? La visita fue un catalizador para su ex. Provocó que reflexionara de manera más intensa sobre sus emociones y decisiones pasadas. Le generó cierta confusión inicial, porque recibió información que no esperaba y que confrontaba con lo que él creía saber. Sin embargo, también le abrió la posibilidad de ver con claridad su propio mundo interior, enfrentando miedos y dudas que había evitado. En resumen, alteró su estado mental, pero de una manera que puede conducirlo a mayor comprensión y conciencia. ¿Qué desea cambiar su ex en sí mismo tras descubrir la información? Después de la experiencia, su ex siente la necesidad de ser más honesto consigo mismo y con sus emociones. Quiere dejar de ignorar sus sentimientos o justificarse constantemente. También desea controlar mejor sus impulsos de miedo y duda para que no interfieran en lo que realmente desea. Es un deseo de crecimiento interno, no solo mejorar su relación con usted, sino también con su propia vida emocional. ¿Qué parte de la relación pasada aún pesa en su corazón? Lo que más pesa son los momentos no resueltos, las decisiones que no se tomaron y las palabras que quedaron sin decir. Esos recuerdos generan una sensación de incompletitud que lo mantiene emocionalmente conectado con usted. Además, hay un lamento silencioso por oportunidades que se perdieron y por situaciones que podrían haberse manejado de otra manera. Esa carga no siempre se muestra, pero influye en sus pensamientos y emociones presentes. ¿Qué mensaje de las cartas fue el más difícil de aceptar? El mensaje más difícil de aceptar fue que sus emociones hacia usted son más profundas de lo que él imaginaba y que, al mismo tiempo, hay aspectos internos que necesita enfrentar antes de poder actuar. No se trata solo de amor o deseo, sino de responsabilidades emocionales, miedos
y patrones que necesita comprender. Ese reconocimiento fue incómodo, porque implica admitir vulnerabilidad y enfrentar verdades que él había estado evitando. ¿Su ex teme perder la conexión con usted definitivamente? Sí, existe ese temor, aunque puede que no lo exprese abiertamente. Siente que hay un lazo que sigue activo y teme que, si no actúa o si evita enfrentarse a sus emociones, podría perder esa conexión para siempre. Es un miedo más emocional que racional y se mezcla con la idea de que hay algo que todavía vale la pena preservar, aunque no esté seguro de cómo hacerlo. ¿Qué emociones son sinceras y cuáles son de fachada? En su ex, hay una mezcla de emociones sinceras y otras que funcionan como una especie de máscara. Lo que es genuino incluye nostalgia, amor persistente y curiosidad por entender lo que ocurrió entre ustedes. Lo que podría considerarse fachada es la apariencia de control, la indiferencia aparente o la frialdad que muestra en ciertos momentos. Esa fachada no significa que no sienta nada, sino que la utiliza para protegerse, para que nadie vea cuán vulnerable realmente se siente. Por eso a veces, sus palabras o actos parecen desconectados de lo que siente de verdad en su interior. ¿Cómo se refleja el choque emocional en sus acciones actuales? El choque emocional se refleja en comportamientos contradictorios. A veces, se muestra distante, como si nada importara, y otras veces demuestra interés de manera sutil o indirecta. Esa oscilación es una consecuencia directa del conflicto interno entre lo que desea y lo que teme. A nivel externo, puede actuar con cautela, evitando comprometerse, mientras que internamente, su mente y su corazón están procesando una gran intensidad de emociones. Ese contraste entre interior y exterior es típico cuando alguien experimenta un impacto emocional profundo como el que vivió con la bruja y la lectura del tarot. ¿Qué revelaciones provocaron más confusión a su ex? Lo que más lo confundió fueron las partes de la lectura que mostraban que sus sentimientos hacia usted siguen siendo importantes y que, al mismo tiempo, necesita resolver cuestiones internas antes de actuar. La confusión surge porque no esperaba que algo tan profundo todavía lo afectara, y tampoco sabía cómo manejar ese conocimiento. Descubrir que hay emociones no resueltas y miedos que lo detienen generó un choque entre lo que él pensaba sentir y lo que realmente siente, lo que produce una sensación de desconcierto que no se había anticipado. ¿Su ex siente remordimiento por no haber actuado antes? Sí, hay remordimiento, aunque puede que no lo haya expresado. Se relaciona con decisiones que tomó para protegerse o para evitar confrontaciones emocionales. Esa sensación de, si hubiera hecho esto de otra manera, quizá las cosas serían distintas, aparece en sus pensamientos y en su energía emocional. No es un remordimiento que lo paralice, pero sí influye en su visión de la relación pasada y en cómo evalúa sus emociones actuales. ¿Qué emociones reprimidas salieron a la superficie? La visita a la bruja y la lectura del tarot hicieron que varias emociones reprimidas se manifestaran. Deseo de cercanía, amor que aún no se había admitido plenamente, nostalgia y un poco de frustración consigo mismo. También surgió miedo al rechazo, temor a la vulnerabilidad y un sentimiento de culpa por cosas que no había resuelto. Todas estas emociones estaban presentes de manera inconsciente, pero la experiencia las hizo evidentes, obligándolo a confrontarlas y a sentirlas con intensidad. ¿Qué impacto tuvo la lectura en la forma en que ve su pasado con usted? La lectura le permitió ver su pasado con más claridad. Antes podía racionalizar y minimizar lo que ocurrió, pero ahora se enfrenta a la realidad emocional de manera directa. Reconoce la fuerza de la conexión, los errores cometidos, las oportunidades perdidas y los sentimientos que aún permanecen. Esto no necesariamente lo hace sentir mejor o peor, pero sí le da una perspectiva más honesta, donde lo que fue importante para usted y para él no puede ser ignorado. ¿Su ex está más consciente ahora de sus verdaderos sentimientos? Definitivamente, hay un aumento en su conciencia emocional.
la experiencia con la bruja y las cartas del tarot actuó como un espejo que reflejó lo que él sentía y no admitía del todo. Ahora es más consciente de que hay amor, miedo, nostalgia y deseo coexistiendo dentro de él. Esta conciencia no significa que todo esté resuelto, pero sí es un paso importante para que entienda su propia complejidad emocional y pueda tomar decisiones más alineadas con lo que realmente siente. ¿Qué energía domina? ¿La de reconciliación o la de distancia? En este momento, la energía predominante es ambivalente. No hay un impulso claro de reconciliación inmediata, pero tampoco de alejamiento total. Es como si estuviera evaluando sus emociones, sopesando riesgos y beneficios antes de decidir cómo actuar. Esta ambivalencia refleja la lucha interna entre lo que desea y lo que teme, y es una energía que puede cambiar dependiendo de cómo se manejen sus emociones y sus miedos. ¿Qué simboliza la fotografía en términos de su relación? La fotografía representa mucho más que un simple recuerdo. Es un símbolo del vínculo emocional que existe entre ustedes, de los momentos compartidos y de la intensidad de la relación que aún no se ha cerrado por completo. Para su ex, es un recordatorio tangible de lo que existió y de las emociones que no se pueden borrar fácilmente. También funciona como un espejo de su propio mundo interno, reflejando deseos, arrepentimientos y sentimientos que él mismo estaba evitando reconocer. ¿Qué influencia tiene el miedo en sus decisiones recientes? El miedo ha sido un factor determinante. Influye en cómo se comporta, en la manera en que analiza sus emociones y en su tendencia a evitar riesgos emocionales. Ese miedo no es irracional. Es una mezcla de temor al rechazo, a la vulnerabilidad y a repetir errores del pasado. Por eso, a veces, sus acciones parecen contradictorias. Quiere acercarse o resolver algo, pero se detiene antes de dar pasos definitivos, porque la incertidumbre y el temor de sufrir nuevamente lo paralizan parcialmente. ¿Qué desea ocultar su ex sobre su verdadera conexión con usted? Su ex tiende a ocultar la intensidad de sus emociones. No quiere admitir plenamente lo mucho que aún siente, porque reconocerlo lo hace vulnerable y le recuerda que hay un lazo que no se ha roto. También es posible que intente minimizar la importancia de ciertos recuerdos o sentimientos para proteger su orgullo o su imagen ante usted y ante sí mismo. En esencia, hay un intento consciente e inconsciente de aparentar control y desapego, cuando en realidad su conexión sigue siendo muy significativa. ¿Qué emociones provocaron la mayor sorpresa a su ex? Lo que más lo sorprendió fue descubrir que ciertos sentimientos que creía apagados o resueltos siguen muy vivos. La mezcla de nostalgia, deseo y amor latente le resultó inesperada, porque había racionalizado su relación pasada como cerrada. También se sorprendió al ver que sus miedos internos y dudas tenían un peso mucho mayor del que pensaba, y que sus emociones no podían ser ignoradas o racionalizadas completamente. Ese choque emocional fue intenso y dejó una marca profunda en su percepción de sí mismo. ¿Cómo se manifiestan los deseos de volver hacia usted? Los deseos de acercarse se manifiestan de manera sutil, pero constante. Puede ser a través de pensamientos recurrentes, pequeñas curiosidades sobre usted, o incluso en cómo reacciona a situaciones que lo conectan indirectamente con usted. No siempre se expresa de forma abierta, porque hay miedo y precaución, pero internamente existe un impulso de acercamiento, de reconectar y entender lo que sigue entre ustedes. Es un deseo silencioso que lo mueve, aunque aún no se atreva a actuar directamente. ¿Qué aprendió su ex sobre sí mismo durante esta experiencia? Aprendió que no puede ignorar sus emociones ni pretender que están bajo control total. Descubrió que sus sentimientos son más profundos y complejos de lo que imaginaba, y que enfrentar la verdad emocional es un proceso necesario, aunque incómodo. También comprendió que protegerse constantemente lo limita, y que la vulnerabilidad no siempre es negativa. Por el contrario, es necesaria para crecer y para comprender plenamente sus propios deseos y miedos. ¿Qué revela la lectura sobre la sinceridad de su ex? La lectura muestra que,
A pesar de las máscaras o la apariencia de indiferencia, su ex es sincero con sus emociones internas. Sus dudas, sus miedos y sus deseos son genuinos, aunque a veces no los exprese de manera directa. La sinceridad se refleja en su conflicto interno. No hay falsedad en lo que siente, sino una lucha por entender y manejar sus emociones antes de mostrarlas abiertamente. ¿Qué miedos del pasado interfieren en sus sentimientos actuales? Los miedos que más interfieren son el temor a la vulnerabilidad y al rechazo, así como el miedo a repetir errores del pasado. También existe cierto miedo a la pérdida, al darse cuenta de que la relación y los recuerdos compartidos son significativos. Estos miedos generan dudas, cautela y comportamientos contradictorios, porque él quiere acercarse, pero teme exponerse y sufrir emocionalmente. ¿Qué cambios internos provocó la visita a la bruja? La visita lo hizo más consciente de sus emociones y patrones internos. Le permitió reconocer que sus sentimientos siguen activos, que ciertos miedos lo limitan y que necesita confrontar su vulnerabilidad para avanzar. También provocó una introspección profunda. Se cuestionó cómo actúa, cómo procesa sus emociones y qué puede mejorar para no repetir errores del pasado. Es un despertar que lo hace mirar su interior con mayor claridad y honestidad. ¿Qué verdad no puede ignorar su ex ahora? No puede ignorar que hay un vínculo emocional real y persistente entre ustedes. Por más que intente racionalizar o aparentar desapego, sabe en su interior que sus emociones son auténticas y significativas. También debe reconocer que hay aspectos no resueltos que requieren atención y que el miedo o la indiferencia aparente no borran lo que todavía existe entre ustedes. ¿Qué emociones se intensificaron después de conocer la información? Se intensificaron la nostalgia, la curiosidad y el deseo de entendimiento. También aumentó la tensión interna, una mezcla de miedo y expectativa que lo obliga a reflexionar profundamente sobre sus sentimientos. Es un estado emocional más intenso que antes, porque ahora tiene claridad sobre lo que siente, aunque aún no se atreva a actuar completamente según esas emociones. Su ex se siente más conectado o más distante emocionalmente. Tras la experiencia, se siente más conectado internamente, aunque externamente pueda mostrarse cauteloso o distante. La lectura y la información de la bruja despertaron emociones y recuerdos que reforzaron su vínculo emocional, incluso si no lo demuestra de manera evidente. Es una conexión más consciente, donde reconoce lo que siente y la importancia de la relación, pero aún necesita tiempo y seguridad para expresarlo plenamente. Y así, llegamos al final de este análisis tan profundo sobre la situación con su ex. Hemos recorrido juntos cada emoción, cada miedo y cada conexión que permanece entre ustedes, explorando cómo la visita a la bruja y la lectura del tarot revelaron aspectos que a veces ni él mismo podía comprender.